Para este intercambio de ideas, visiones, miradas, reflexiones, contamos con la presencia en primera instancia del doctor Carlos Eduardo Sabarce Castillo, doctor en Ciencias Sociales egresado de la Universidad Central de Venezuela, licenciado en Administración de Origen, mención Informática, egresado de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, con 4 postdoctorados, profesor titular docente investigador jubilado de la Universidad Central de Venezuela, profesor titular adscrito al Instituto de Altos Estudios de la Seguridad Nacional, docente e investigador. Es y ha sido asesor, consultor, director, vicerrector académico, escritor. Hasta la fecha tiene 16 libros publicados, siendo el último de ellos Gestión Social de Ciencia, Tecnología e Innovación en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en coautoría con Kenny Díaz, publicado en el año 2023, así como una veintena de artículos arbitrados, siendo el último Las Naciones Unidas, Impacto y la Cooperación Internacional en la Inteligencia Artificial, publicado en la revista Cuadernos del CENDES en el año 2024 de la UCB, en coautoría con el postdoctor Carlos David Sabarce Velázquez. En la actualidad es integrante del Estado Mayor, asesor del Consejo Científico Tecnológico del Estado Bolivariano de Miranda. Bienvenido, doctor Carlos. También contamos con la presencia del comunicador y docente Antonio Núñez Aldazoro, Premio Nacional de Periodismo, mención opinión el año 2024. Licenciado en Comunicación Social y magíster en Estudios del Discurso, egresado de la Universidad Central de Venezuela, doctorando en Historia en el Centro Nacional de Estudios Históricos. Actualmente se desempeña como profesor del Departamento de Lengua y Literatura en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela. Se ha desempeñado como reportero, editor, coordinador editorial de diarios, publicaciones periódicas, redes sociales y páginas web, así como gerente de comunicaciones estratégicas en el sector privado y público. También es docente de la Escuela de Medios y Producción Audiovisual EMPA de Ávila TV, de la Fundación Cinemateca Nacional y de la Maestría de Historia del Centro Nacional de Estudios Históricos. Asimismo, es docente internacional permanente de la Maestría de Gestión Estratégica de la Comunicación en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de El Salvador, en la asignatura Narrativas Mediáticas y en el taller de Storytelling. Bienvenido. Por último, y no menos importante, tenemos al profesor Ángel Alvarado González, coordinador de la Maestría en Educación, mención Tecnologías de la Información y Comunicación de la Facultad de Humanidades de Educación de la Universidad Central de Venezuela. Licenciado en Educación, menciones Tecnología Educativa y Planificación Educativa, y magíster en Educación, mención Tecnologías de la Información y la Comunicación, egresado de la UCB respectivamente. Profesor, investigador asistente en pregrado de la Escuela de Educación y en posgrado en la Facultad de Humanidades de Educación de la UCB. Por más de 10 años fue tanto coordinador del Centro de Experimentación de Recursos Instruccionales CERI de la Escuela de Educación de la UCB, como también coordinador de Educación a Distancia de la Facultad de Humanidades de Educación de la UCB. Profesor invitado en Venezuela por las Universidades de los Andes, Universidad Nacional Abierta, Universidad Católica Andrés Bello y por la Universidad de Islas Baleares en España. Ha sido integrante de diferentes consejos editoriales de revistas arbitradas, además de publicar más de una decena de artículos en el área de las TIC, procesos de diseño instruccional y learning, aprendizaje digital, entre otros. Una vez más, sean todos bienvenidos a este conversatorio. Un aplauso para el profesor. Bien, ahora sí iniciamos con el conversatorio que nos trae hasta acá, la gestión y cuarta revolución, un presente y futuro de posibilidades o riesgos. Para hablar de una cuarta revolución, tuvo que existir una primera, una segunda, una tercera. Doctor Sabarce, ¿podría especificar e indicar a cuál revolución primero nos estamos refiriendo cuando hablamos de la cuarta revolución? Y además hacer un breve recorrido histórico sobre los diferentes momentos hasta llegar a la cuarta, en cuanto pueda. Bueno, muy buenos días a todas y todos.
En primer lugar, agradecer a las autoridades de Fundavi la deferencia que han tenido en invitarme a participar de este prestigioso panel. Bueno, fíjense, en pantalla, ¿sí? En pantalla tienen las imágenes que pudieran dar cuenta no solo el momento de quiebre histórico al cual asistimos cuando hacemos alusión a que somos testigos de una cuarta revolución industrial o de una revolución 4.0, como la denominan algunos autores, sino que esta lámina entonces permite llamar la atención sobre el hecho de que la sociedad en conjunto ha pasado como previamente por tres grandes momentos de quiebre. El primer óvalo, el primer círculo, indica que la sociedad pasó por una sociedad agraria. La fecha aproximada de esa primera revolución la estiman los investigadores entre 10.000 años antes de Cristo y 1750 años después de Cristo. Y quizás el hito que nos llama la atención puede ser la aparición y la consolidación del sistema económico feudal. Y llama la atención sobre esto porque las revoluciones siguientes, digamos la primera, la segunda revolución industrial, la tercera revolución industrial y la cuarta, están signadas porque en cada una de ellas hay un cambio en la estructura del trabajo y del empleo, en las formas de comercialización de bienes y servicios, en la manera como aprendemos y cómo enseñamos y en la forma como las sociedades se han organizado para garantizar seguridad individual, colectiva y pudiéramos llamar así, pues, en seguridad nacional. En una primera ola de cambio, entonces, en una primera revolución, se indica que, bueno, la gente trabajaba, vivía de la caza, de la caza, la pesca y la recolección. Por lo tanto, la estructura del trabajo está asignada por él. El producto, una vez que se repartían con el señor feudal, los excedentes era comercializado. De tal manera que entonces ahí notamos la relación trabajo-empleo, formas de comercialización, la enseñanza era de padres a hijos, generaciones, de generación en generación, y si se quiere, la seguridad, las comunidades se organizaban para garantizar la seguridad de los señores feudales. Hubo un momento, entonces, una ruptura en ese sistema económico, político, social que da cabida a una nueva revolución que es propiamente la revolución industrial, donde la gente sale de la casa, va a los grandes centros poblados, y ahí cambia la estructura del trabajo y del empleo. La comercialización ahora es masiva, con la incorporación de los grandes adelantos científicos tecnológicos de la época. La gente va a los centros de enseñanza y se empiezan a conformar los primeros ejércitos formales. Luego hay un momento de quiebre donde se habla de la era de las telecomunicaciones, la aparición de los grandes equipos de cómputo, que son la génesis para que hoy entonces hablemos de una cuarta revolución industrial que nos permite de alguna manera imaginarnos que hemos dado un salto del átomo al bit ahora a lo que los autores llaman a partir del año 2016 una cuarta revolución industrial, una revolución 4.0, que está asignada por la fusión de lo físico, lo biológico y lo digital. Esta fusión físico, biológico y digital, Sandra, si me pone la siguiente lámina, se materializa con la emergencia de un conjunto de tecnologías, de avances científico-tecnológicos. Están allí representadas en pantalla las más representativas, que pasan por el hecho de que hoy para nadie es un secreto la existencia inmanente de algo que llamamos el ciberespacio, la computación en la nube. Asociado al ciberespacio, entonces somos testigos y hacemos uso intensivo, algunos, otros menos intensivos, de algo que llamamos el Internet de las Cosas.
asociado al Internet de las cosas, entonces está la emergencia de la Big Data y la inteligencia artificial. Y con ello, un conjunto de adelantos científico-tecnológicos que van desde el blockchain, la impresión 3D, la robótica, que son las tecnologías que están marcando entonces y caracterizando esto que llamamos la cuarta revolución industrial, que insisto, si algo debiera llamar la atención es que es la fusión de elementos físicos con biológicos y digitales. Si me puedes pasar una lámina más, quizás para... En esta cuarta revolución industrial, porque es el tema que nos convoca, bueno, ya hemos de alguna manera dicho que una tecnología emergente es la inteligencia artificial, la cual empieza a llegarnos de cerca desde hace un par de años atrás con la salida al mercado de un producto que se llama ChatGPT, ¿verdad? Producto de alguna manera puesto en nuestras manos por una empresa estadounidense que se llama OpenAI y que, bueno, en los últimos años ha creado todo una avalancha de nuevas versiones y de nuevos productos de inteligencia artificial generativa. Lo que quiero llamar la atención con esta lámina es que los avances de inteligencia artificial, que no son, precisamente no nacen hace 2 años, sino que ya desde la década de los 70 se venían trabajando en relación a ello. Los padres de la inteligencia artificial datan de los años 70. Hoy en día los avances de inteligencia artificial van más allá de lo generativo y esa lámina difusa que ustedes ven allí da cuenta de los mismos. Hoy en día la inteligencia artificial no solo permite entonces emular la forma como capturamos datos e informaciones en diferentes formatos, voz, data, video, movimiento, cómo los almacenamos, cómo los procesamos, cómo razonamos en torno a ello para tomar decisiones. Hoy vamos más allá de la inteligencia artificial generativa y ya se habla, por ejemplo, en organizaciones, en tanques pensantes, que promueven los grandes centros de desarrollo planetario sobre la fusión hombre-máquina. Es un proyecto interesantísimo, Centaurus, que supone la posibilidad de que las máquinas ya no solo razonen como los seres humanos, sino que se incorpore la intuición en ellos. Con lo cual estamos hablando entonces de neurotecnología al servicio de la sociedad. Usted ya introdujo la incorporación en esta revolución 4.0 de este fenómeno llamado inteligencia artificial que pareciera que es de reciente data. ¿Es así, profesor Núñez? Bueno, muy buenos días, gracias, profe. Un placer estar compartiendo con todos ustedes y con este maravilloso panel. Sonó a concurso, pero un saludo a Fundavid por este nuevo aniversario. Para mí, le he explicado a los profesores, le he explicado al ingeniero Arwin, a quien saludo, y a la profesora Sandra. Me emociona mucho porque yo trabajé 5 años aquí en el Ministerio de Educación entre 2002 y 2007 y estuve cerca de los inicios también de la fundación. Yo quisiera que pusieras el título de la lámina, ¿no? Como periodista, a mí me gusta haber escuchado al profesor y la presentación para que ustedes se sientan ubicados en lo que nos convoca, ¿no? Esto se llama la educación y la cuarta revolución. Y el profesor que me antecedió habló de las 4 revoluciones, ¿no? Pero se llama también un presente y un futuro. Es importante que recordemos que estamos aquí, nos convoca Fundavid en una nueva etapa histórica por demás del Ministerio del Poder Popular para la Educación. Y esto me parece sumamente interesante para pensar lo ya pensado. O sea, a mí me gusta también en mis estudios de filosofía e historia hablar de la filosofía de segundo grado. O sea, hay cosas que ya se han pensado, sobre todo desde el punto de vista informativo, pero aquí estamos para pensar lo que ya está pensado, lo que llama Colin Wood, un historiador, un filósofo e historiador, la filosofía de segundo grado, ¿no? Y fíjense el título que le dan a la charla, la educación y la cuarta revolución. Después de escuchar al profesor, cada revolución tiene un modelo, tiene una filosofía, y cada revolución tiene un modelo pedagógico. Fundavid ha participado, y creo que bromeamos al principio, en 2 de esos modelos pedagógicos. En la tercera revolución hablábamos de la revolución informática y telemática. Bueno, fíjense
el nombre de la fundación. Y ahorita estamos en una cuarta revolución que tiene también su filosofía. El profesor lo asomó ahorita, la imbricación entre el hombre y la máquina, el mundo digital, Negroponte, todo lo que ha pasado en los últimos 25, para algunos más, 30 años, pero que también tiene su filosofía, como les decía, y también tiene su modelo pedagógico. O sea, tal vez Fundavid tiene que llamarse ahora Fundación, ¿verdad? Bolivariana de la Informática, la Telemática y la comunicación digital, ¿no? Porque es lo fundamental. Tenemos que pensar, para que se lleven algo de acá, de que si Fundavid es parte de un modelo pedagógico, estamos en una transición, en un cambio epocal, paradigmático mundial, donde nosotros como Fundavid, me incluyo en esta charla, nosotros como Fundavid tenemos que pensar, como es la propuesta del foro, bueno, que estamos en una cuarta revolución y hay un modelo pedagógico en el cual nosotros tenemos que conocer esta cuarta generación para adaptar el modelo pedagógico desde su filosofía a lo que estamos haciendo en toda la red que significa, toda la compleja red que significa Fundavid. Por eso es pertinente lo que dice el profesor, bueno, y esto es algo nuevo. Fíjense que el profesor hablaba de los años 70, ¿no? Si nosotros hacemos un rastreo también, que aquí hablan del presente y el futuro, no hay presente sin un pasado, ¿verdad? Y no podemos proyectar un futuro sin haber estudiado el pasado, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de posibilidades y riesgos, ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿cuáles son las potencialidades que a través de un proceso de formación podemos convertir en posibilidades reales? Y eso es educación. ¿Y cuáles son los riesgos que a este modelo educativo, modelo pedagógico, praxis pedagógica amenazan o tenemos que tener en cuenta un pensamiento crítico para hacerlo bien? La inteligencia artificial para algunos, como decía el profesor, surge en los años 70, pero ustedes han visto la película del Código Enigma, ¿no? O sea, se habla de inteligencia artificial de los años 50 y hay un artículo de Turing donde ya hablaba de inteligencia artificial en la década de los 30, ¿no? O sea, si era incluso le decía así, es posible que las máquinas piensen. Después él hizo un artículo muy famoso que dicen que es el fundador de todo esto de la inteligencia artificial en el año 56 en la revista Mind, sobre si era posible que las máquinas pensaran. Claro, son perspectivas de cálculo, ¿no? Lo que estamos viendo ahorita, que acaba de decir el profesor, en esta cuarta generación es ya la generación a través de modelos de inteligencia artificial de respuestas o lo que ustedes conocen como chatbot o herramientas de la inteligencia artificial. Lo que pasa es que nos venden algo como nuevo, aquí hablando de historia de las ideas, que es una corriente de la historiografía, cuando es algo que tiene una evolución de muchísimos años y lo que está de moda ahorita es la moda o lo que está en el tapete es la utilización de ciertas herramientas de inteligencia artificial. Sobre todo, y el profesor es un especialista acá y es una de sus áreas de investigación, los chatbots o lo que dijo el profesor, la inteligencia artificial generativa. Pero es importante entender que es algo de hace mucho tiempo y nos lo está vendiendo el sistema en esta nueva publicidad que hay, sobre todo con la era Trump 2 y el establecimiento, como se dice, de un modelo, de una nueva etapa del sistema capitalista que ya lo han dicho, tecnofeudalismo, donde la economía global, posiblemente pasamos de un patrón oro a un patrón dólar y ahora vamos a pasar a un patrón cripto. Ustedes vieron cuando Trump se juramentó, ¿no? ¿Quiénes estaban detrás de ello, no? Cuando se juramentó Bush estaba toda la industria petrolera, por eso Condoleezza Rice fue su secretaria de Estado y la gente decía, bueno, Condoleezza Rice es la secretaria de Estado. Resulta que era la presidenta de Chevron, ¿no? O sea, era otro capitalismo que, como el profesor ha dicho, era el capitalismo anterior, ¿no? La tercera revolución industrial, informática y tal. Y Trump dijo en esa época, vamos a volver a ser a Estados Unidos grande, ¿no? Y, y ahora, en la nueva era Tron 2, ¿quiénes estaban detrás de él? El presidente de Amazon, el presidente de Meta, Mark Zuckerberg, que hasta tiene una película, ¿verdad? Que hay que ver también. El presidente de ChatGPT y el presidente de Google, ¿no? O sea, nos están mostrando ya que hay una nueva era, que la cuarta generación ya está instalada, como decía el profesor, bueno, y qué filosofía y qué modelo pedagógico tenemos que nosotros adoptar. Por eso es importante la pregunta, ¿no? O sea, es algo nuevo, como dice el profesor, tal vez lo vimos en la película de Steven Spielberg, pero que es algo que tiene mucho tiempo, pero que en este momento se está instalando con la era Trump y con todo el boom que hay con las redes sociales y nosotros tenemos que tener en cuenta
cuál es nuestro papel como pedagogos o como profesores o como docentes o como facilitadores en esta nueva etapa que nos impone un reto y un desafío que seguramente vamos a hablar más adelante, porque hay posibilidades, ¿saben? Como decía Humberto Eco hablando de la comunicación, hay apocalípticos, dicen, no, esto no puede ser, o esto va a ser malo, o esto tal, y hay los integrados, ¿no? Que más bien hay los apocalípticos, perdón, dicen que esto es malo, y los integrados que dicen, bueno, esto es un mar de posibilidades para desarrollarme una nueva pedagogía, llegar a más gente, y yo creo que vencer este miedo ante la inteligencia artificial y esta cuarta revolución industrial y cuál es el papel de la pedagogía es, como se me echa broma el ingeniero Quesada, bueno, pensamiento crítico. Nosotros aquí estamos pensando lo ya pensado, o sea, es pensamiento crítico. Es un nivel superior sobre lo que estamos viendo y la utilización de la inteligencia artificial es la operación, pero pensar sobre eso, sobre todo como educadores y facilitadores o gente que está en nuestras manos, la juventud y la niñez, hay que hacerlo desde el pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que enseñarle a ellos a pensar críticamente sobre el uso de esa tecnología, que no es algo nuevo, decimos, tiene ya bastantes décadas. Valiosos aportes que se combinan con la siguiente pregunta en relación a lo expuesto por ambos expertos, profesor Alvarado. ¿Cómo empezamos a mirar entonces la educación ante esta revolución 4.0? Bueno, me dejaste la pregunta más difícil, ¿no? Buenos días, ¿cómo están? Bueno, agradecidos por la invitación y alegre de estos nuevos espacios o de retomar estos espacios de Fundavit, ¿no? Estuvimos en una especie de lobby conversando sobre los proyectos y lo que ha sido la evolución de Fundavit. Y bueno, en esta semana aniversario bien importante que se comience, ¿no? A retomar espacios, a retomar discusiones y hacer cosas, ¿no? Bueno, fíjate, el- definitivamente el profesor hablaba que cada era o cada revolución, cada momento, cada paradigma, cada web 1.0, 1.2, es decir, en cada forma en la que vamos organizando la historia, hay un modelo pedagógico, un modelo didáctico, hay una concepción de educación y por supuesto también hay una concepción de la tecnología y de la forma de relacionarse el ser humano. Yo creo que el asunto de la IA, y vamos a poner la lámina 1, yo creo que el asunto de la IA, y lo he venido diciendo en los escenarios que me ha tocado compartir, y generalmente los últimos escenarios han estado asignados por las instituciones porque andan en cambios curriculares, andan en procesos de transformación, etcétera, y han visto la necesidad de que hay que incorporar la IA. Y yo les digo siempre, sí está bien, yo les puedo hablar de la IA, que es lo que está de moda, pero yo creo que el asunto para nosotros tiene que ir un poco más allá, ¿no? Y pensar más bien en el papel y el rol de la tecnología en educación, porque ahorita es la IA y el profesor cuando hacía el recorrido inicial decía, bueno, estaban las granjas, después estaba otro modo de producción, luego otro modo de producción. Al principio es la tierra, luego el capital, etcétera. Ahorita es el dato y la información, pero lo demás todavía sigue existiendo. Y si bien esto ha sido avasallante desde el punto de vista del desarrollo tecnológico, no lo ha sido así desde el punto de vista del modelo educativo y tecnológico. Los pasos con los que avanza la tecnología son gigantescos, impresionantes. De hecho, yo siempre les digo a los maestros, a los docentes, maestras, no se preocupen por eso va solo. Preocupémonos por lo que nos compete, que tiene que ver con la pedagogía y la educación, y luego cómo la tecnología puede favorecer el proceso y el desarrollo, en este caso, del proceso de enseñanza y aprendizaje. El profesor Villarruel, de la Escuela de Educación, ya fallecido, experto en el área de currículum y de tecnología, no tanto de tecnología, porque él era un crítico, ¿no? Él era un crítico de la tecnología, el profesor César Villarruel, y siempre en su departamento de la Escuela de Educación, que había un departamento de tecnología educativa, siempre estaban esas peleas, ¿no? Siempre estaban esas peleas. Y para aquel entonces, en los años
70, por allí, cuando ahí resurge todo este movimiento de tecnología educativa. Bueno, hablar de tecnología, por ejemplo, en la escuela de educación y en muchos ambientes, era hablar de tecnocráticos, ¿no? Y de aparatológicos y conductistas y eso, y era una descalificación impresionante de la que había, ¿no? Y bueno, tenía sus razones, pues había un momento histórico que estaba, por supuesto, orientado por lo que era el modelo conductista, por las máquinas de pensar. Tú decías algo, profe, de los años 40 y los años 30. Uno ve ahorita un software o ve lo que hace la IA y uno dice, bueno, estas son cosas nuevas. No, no lo son. Había algo, y Turing tiene mucho que ver en esto, que eran las máquinas, ellos llamaban las máquinas de pensar, y esto era mecánico. Por ejemplo, habían unas para sumar. Entonces tú le dabas vuelta a algo y era un 2 y después le dabas vuelta a algo, era un 4 y por allá poco te decía cuánto, cuánto era 2 más 4. Pero también había máquinas que te permitían y te mostraban una imagen, tú apretabas un botón y te decía si es un gato, si es un perro, si es la A, si es la B. Y digamos que desde el punto de vista educativo, esos son elementos que ya estaban saliendo allí. Lo que tenemos que detener es lo que hay detrás de eso. El profe lo decía, bueno, tenemos que pensar sobre educación. Sí, tenemos que pensar también sobre tecnología y lo que está detrás de ella. El hardware y el software va allí. Pero ¿qué significa el conocimiento? ¿Qué significa el conocimiento desde el punto tecnológico actualmente? Pareciera que es algo cosificado, pero además algo cosificado en la web, en la internet. Búscalo allí. Pero ahora tienes una IA que tú le preguntas y es hasta más fácil, porque ahora le preguntas y tienes un diálogo. Y detrás de esto hay toda digamos, una concepción epistemológica, nociológica e inclusive de modelo de negocios, ¿no? En todo esto. Entonces, bueno, Villarroel nos dice, pues, que nosotros podemos ver la tecnología educativa desde esos tres escenarios. El primero es el aparato. Aquí pasó, inclusive en el Ministerio de Educación en aquella época era así. Si tenemos aparato y le damos aparato a los profesores, le damos pizarrones, le damos tiza, le damos, ¿cómo se llaman? Le ponían los folios, eh, rotafolios, le damos folios, ¿sí? Le damos luego el de proyección, retroproyectores, eh, vamos a mejorar la calidad. Y hubo un afán por comprar y formar a los profesores en el uso de estos aparatos, un uso general. Pero de un lado parece que se iba quedando la didáctica, la pedagogía y todo eso. Y por eso es que digo en un momento que tenían razón, pues, porque había una visión aparatológica. Inclusive ahorita lo sigue existiendo, pues, la IA, cómo la uso, cuáles son las herramientas y no nos preocupamos del proceso de enseñanza-aprendizaje. La otra visión tiene que ver ya de la tecnología educativa como diseño y práctica instruccional. Es decir, cómo la tecnología me ayuda a mí a diseñar, a planificar, a operacionalizar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Modelos, aparece el diseño instruccional, muy ligado con la tecnología y que ha avanzado además con la tecnología. Una última, y yo creo que todas convergen, ¿no? Y tenemos una especie de mezcla de cada una de ellas. Tiene que ver ya con la tecnología educativa como tendencia curricular. Yo cuando me toca estos escenarios siempre les digo a las instituciones, lo primero que ustedes tienen que pensar, más que crear un programa o una asignatura, una electiva, un curso de IA, es cuál es el papel que juega la tecnología educativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, ¿cómo concebimos la tecnología? Porque si concebimos la tecnología, por ejemplo, desde la perspectiva transmisionista, ¿sí? Esa de transmitir información, la tecnología lo que me va a facilitar a mí es transmitir información. Y lo terrible a veces es que creemos que esa información es conocimiento. Entonces necesito darle información a los estudiantes. Bueno, antes estaba el pizarrón, después estaba el rotafolio, después estaba el retroproyector. Ahora es más fácil para mí. Ahora bajen una, muy fácil para un docente, bajen una PPDI y le preguntan. Y listo. Entonces, es importante ver cómo estamos en esta visión de cómo concebimos la tecnología educativa desde el punto de vista curricular y por supuesto desde postura epistemológica, psicológica e ideológica. Eso nos pone en otro contexto, que no es el del aparato, que como ya les dije, eso va caminando solo, es en el empoderamiento de los elementos conceptuales que están allí. Yo creo que
desde la práctica o el uso de la tecnología en el aula, parte de la necesidad de la problematización de lo que nos pasa en el aula. Si nosotros vamos al aula y concebimos el proceso de enseñanza-aprendizaje como la enseñanza a transmitir y el aprendizaje a adquirir, entramos a un salón, ¿sí?, a transmitir y que los estudiantes adquieran y que después repitan en una evaluación, que generalmente es un examen escrito, tal cual lo que se le dijo allí. Eso no es aprendizaje, eso no es conocimiento. Entonces, bueno, por allí van un poco las ideas, ¿no? Creo que hay que repensar entonces la IA. Hoy es la IA, no sabemos qué viene en un mes, en 2 meses, qué puede venir. Las modas. Fíjate tú que ya no se habla de tecnología educativa. Ya los eventos son IA, pero antes eran informática educativa, tecnología educativa, sí, bueno, recursos para el aprendizaje. Aquí había una tecnología educativa y recursos para el aprendizaje. Y los congresos eran la tecnología educativa, después la informática educativa, después las TIC y educación, hoy es la IA. Entonces, todos nos centramos en eso, ¿no? Entonces, bueno, eso es para abrir un poco también el debate. Gracias, profe Ángel. Le digo a la audiencia, tanto los que están conectados, saludos a todos los que están vía Zoom, que después de terminar la intervención de los especialistas, ustedes pueden hacer sus preguntas, igual a los asistentes para que vayan anotando por allí todas sus inquietudes. Volviendo a la premisa del tema que nos trae hoy, hay una pregunta dentro del planteamiento, ya hablamos de la educación, hacer una aproximación y cómo la vemos desde esa cuarta revolución y qué es la cuarta revolución. Pero nos estamos preguntando presente, o sea, el hoy y el futuro de posibilidades o de riesgos. Pero vamos a comenzar por los riesgos y luego por las posibilidades. La IA, como sabemos, tiene sus defensores y sus detractores. Hay como especie de relación amor-odio, hay gente que la sobreexalta por encima de cualquier cosa, o sea, ya entiendan que eso es y ya, ¿no? Hay otros que todavía tienen su resistencia, que es natural. Inclusive el reconocido científico Stephen Hawking en el 2014 dijo que el desarrollo de una completa inteligencia artificial podría traducirse en el fin de la raza humana. O sea, el futuro él lo ve como el exterminio, de hecho, esa mirada apocalíptica sobre la incorporación de esta tecnología, ¿no? Y de hecho, la Agenda Mundial de Educación del 2030, liderada por la UNESCO, en uno de sus documentos sobre inteligencia artificial, publicado en el año 2023, expresa en sus líneas la manera en que la inteligencia artificial está diseñada y el modo en que funciona ha generado señales de alerta y preocupación en todo el mundo, que vamos a ver a qué se refiere y también si estamos de acuerdo o no con lo que plantea la UNESCO, ¿no? Entonces, profesor Núñez, ¿qué implicaciones deontológicas, es decir, entre lo bueno y lo malo, tiene el uso de la IA? ¿Y cómo podemos equilibrar sus beneficios ante los riesgos que pueda traer? Gracias, porque escuchando al profesor me entusiasmé, ¿no? Miren, el profesor dijo algo importante, ¿no? Las implicaciones filosóficas, deontológicas e ideológicas, ¿no? Porque pensar lo pensado nos lleva, como les decía, no a lo operativo, sino a lo superior, ¿no? Y esto es muy importante, veámoslo con el cine, ¿no? O sea, el riesgo que nos ha vendido Hollywood en los últimos 40 años sobre la inteligencia artificial ha sido lo que se conoce como la rebelión de las máquinas, ¿no? O sea, Terminator, 2001, Odisea del Espacio, Matrix, los más jóvenes aquí, Michelle versus las máquinas, son películas donde se supone que hay una rebelión de las máquinas, pero hay una rebelión de las máquinas, ¿por qué? Porque las máquinas, y eso ya lo dice Turing en el 36 y lo dice Turing después en los 50, la reflexión es si las máquinas pueden pensar. Y fíjense, lo que le gusta a Blade Runner también está basado en una novela breve de Philip K. Dick que se llama ¿Podrán los androides soñar con ovejas? O sea, que son procesos cognitivos, procesos de intelección humana que ya se preguntaba en los 30 y los 40 si podía ser
realizados por las máquinas. Y esto también pasó en la tercera generación, en la tercera revolución industrial, cuando se decía que Internet estaba conformando una red de información, que ahora le llamamos Big Data, una red de información que posiblemente estaba conformando lo que llamaban una inteligencia gris. Había tanta data que había falta organizarla, que esos son los boots, organizarla para que generara, lo profesor dijo una clave ahorita en educación, generara conocimiento. Porque hasta ahora un chatbot te genera información, pero el conocimiento es cuando es adquirido, ¿verdad? Entonces esto es importante porque podrán las máquinas pensar, se preguntaba Turing en el 36 y después en los años 50. Cuando yo le hablo desde la filosofía, la gente cree que la inteligencia artificial, como la primera pregunta es desde ahora, ¿no? Y yo en la lámina tenía ahí 2 diccionarios de filosofía muy famosos, el de Abagano y el de Ferrater Mora, que tienen entradas sobre inteligencia artificial. Porque como dijo el profesor, cualquier forma no humana de cálculo es una inteligencia artificial, pero genera una información, un dato, no conocimiento. Entonces, la verdadera cuestión que nos compete como pedagogos no es si va a haber una rebelión de las máquinas, que sería como la parte más extrema de los apocalípticos, como diría Humberto Eco. Como apocalípticos integrados y en el área de educación, lo que nos tiene que preocupar es lo que ya han señalado gente como Chomsky o Yarel. El verdadero riesgo es cómo se produce ese conocimiento. Y el profesor, yo lo vi una vez en un evento hablando de eso, ¿no? La próxima. Estos diccionarios de filosofía ya tienen una entrada. Ahora, esta que viene ahorita. Ese señor tiene un libro. Miren, ese señor que ustedes ven ahí, que se llama Jaron Lanier, fue el creador del casco de realidad virtual. Fue el creador del término boots, que son los organizadores de información, que si alguien aquí vio Matrix, mi hija se ríe porque yo hablo mucho de Matrix en mis clases, el agente Smith, que es el que vigila dentro de la matriz que no hayan glitch, es inspirado en el término boots de este señor a finales de los años 80, principios de los 90. Pero este señor Jaron Lanier dice que el peor peligro que hay ahorita, porque también el peligro, la gente se queda en los riesgos en la cuestión de la privacidad, ¿no? Nuestros datos, todos ustedes tienen teléfono inteligente, están alimentando todo el día una big data que después es utilizada para generar información. Bueno, que Mark Zuckerberg la vende, ¿no? Ya él fue a juicio, es una cosa loca, así como la gente dice que ahorita hay un delincuente juzgado como culpable por felonía como presidente de los Estados Unidos. Detrás de él está un señor que ha sido juzgado por un juzgado, o sea, enjuiciado, y también fue intervenido por el Congreso de los Estados Unidos por vender información privilegiada para la campaña de Barack Obama, y ahora estaba con Trump. O sea que la economía de mercado siempre está presente, ¿no? O sea, él trabajó para Barack Obama en su primera campaña dándole datos y ahorita trabaja para Trump. Y el señor fue señalado porque la información que ustedes están dando, los datos que dan a diario en su teléfono, después genera una big data, ¿no? Entonces la gente dice, bueno, se ha concentrado en eso de la privacidad. Son datos privados que después están utilizándose en la economía de mercado para generar información que es vendida. Una vez una estudiante me decía, profe, pero entonces la big data sí es basura, no está generando información precisa, no. Está generando comportamientos sociales, lo que ustedes compran, lo que ustedes ven, la red social que utilizan, los temas que están trabajando o los temas que están hablando, las películas que están viendo en Netflix, que después le hace un perfil que ustedes creen que el Netflix es todo de anime, de anime, es porque ustedes están viendo anime. Todas estas cosas son esos pequeños datos que alimentan una base de datos gigantesca, que ese es el otro riesgo, que para Jaron Lanier, en ese libro que se llama 10 razones para borrar de inmediato mis datos en las redes sociales, es porque esos datos después son utilizados. Pero él dice que esos datos son utilizados y es información basura. Aquí estamos entre académicos, nos dicen que hay que utilizar las normas APA para nuestro trabajo de investigación. Ustedes saben que hay gente militante de no usar las normas APA. No los que no quieren utilizarlas porque son muy fastidiosas, sino porque las normas APA organizan el gran problema que ahorita tiene la generación de inteligencia artificial, que es la ordenación de los datos. O sea, ahorita la profesora que nosotros acá conocemos, María Ángeles Payer, que es ahorita la coordinadora académica del Decanato de Humanidades de la UCB,
le preguntó una vez a una inteligencia artificial quién era María Ángeles Payer, ¿no? O Payer. Y la inteligencia artificial le dijo que era una psicóloga especializada en educación. Cuando es al revés, es una educadora especializada en psicología de la instrucción, psicología. O sea, que la ordenación de datos nos está pidiendo, es como ahorita en Centroamérica, que yo vivo ahí 8 años, ahora cuando te venden detergente, te lo venden en polvo y dicen, ponga usted el agua, nosotros estamos cuidando el ambiente. No, es porque ellos ya no tienen agua dulce. Bueno, cuando nos dicen que ordenemos bien nuestros datos, es porque quieren que la Big Data sea más precisa, para poder vender datos precisos. Ahorita estábamos hablando antes de bajar sobre DeepSeek, la nueva inteligencia artificial china, que tiene apenas en el mercado 3 semanas, ¿no? Y ella está utilizando una Big Data controlada hasta octubre de 2023 para que sea más precisa incluso que el ChatGPT pago, ¿no? GPT pago, o el Gemini pago, o el Aitor pago, siendo gratuita, ¿no? O sea, esto va a revolucionar las cosas últimamente, ¿no? Pero el riesgo más importante, fíjense, y a mí me alegra porque el profesor hace la pregunta deontológica. La deontología es una rama de la filosofía que estudia el comportamiento social, la ética y la moral. O sea, cuando la gente dice, yo lo dije una vez en un evento en la universidad, miren que con la inteligencia artificial hay que correr ingeniería y hay que correr a la facultad de ciencia porque son las que trabajan la informática. Y dije, no, hay que correr a letras, hay que correr a la facultad de humanidades, que está letras, está educación y está filosofía. Porque pensar lo pensado, porque nosotros no somos técnicos en informática, somos pedagogos la mayoría acá, es pensar, como me pregunta el profesor, cuáles son los efectos o los riesgos desde el punto de vista de la generación de conocimiento, que es lo que hace Fundavit. Y Jaron Lanier, que hemos dejado la lámina ahí, él dice que si la Big Data es basura porque son usuarios en todo el planeta, el conocimiento que se está produciendo es conocimiento por ahora basura. Porque también nos está enseñando la inteligencia artificial. Otro riesgo es la brecha tecnológica, ¿no? Antes se hablaba de la brecha tecnológica solamente con que si tengo acceso o no a internet rápido, o si tengo tal servidor o servicio o empresa de servicio, tengo tal. Hoy en día, como decía el profesor hace rato, Alvarado, lo que estamos viendo es qué inteligencia artificial estoy utilizando yo. Si estoy utilizando una inteligencia, lo dice Jaron Lanier, pública, Gemini ahora te lo instalan los teléfonos chinos sin tu pedirlo. Y ahora los chinos lanzan hace 3 semanas una inteligencia artificial más segura y gratuita. O sea, lo que está ocurriendo es que lo que le están preguntando los muchachos a la inteligencia artificial es el primer riesgo en educación que se está discutiendo mucho en filosofía de la educación, es que es información basura. Entonces ellos creen que un examen, un guión de cine, un paper para el profesor Alvarado en la escuela de educación, utilicen la inteligencia artificial, pero te pueden lanzar datos como el de la profesora María Ángeles Payer, no, equivocado. Y APA te dice que ahora diga, no, lo saqué de inteligencia artificial. O sea que de todas maneras requiere verificación, requiere una investigación, una verificación, como hoy en día todo en la comunicación es así. Pero el otro riesgo que dice Jaron Lanier es muy importante. Y después en la lámina de Chomsky lo vuelvo a decir, que es que lo que pasaba en la ciencia ficción y en las películas que le he dicho es que una persona que solamente está consultando inteligencia artificial está interrumpiendo uno de los procesos de intelección humana más importantes. Esas entradas que le dije de filosofía dicen, si la máquina puede pensar por ti, como decía una agencia policial hace muchos años, ¿se acuerdan? Ars Policía, permítanos pensar por usted, porque los clientes nunca piensan, sino que ordenan. Estamos en una nueva etapa muy peligrosa para la pedagogía, para la democracia, donde las personas no están pensando, sino que ponen a un artilugio a pensar por ellos y le da información basura. Entonces Jaron Lanier dice que eso es un peligro porque ya no estamos pensando. Y si aquí hay docentes que tienen un aula de clase, ahorita yo tengo 50 en la UCB, 30 en la EMPA, en el Centro Nacional de Historia tengo como 10, que si están utilizando la inteligencia artificial están interrumpiendo uno de los procesos de intelección más importantes, que es el discernimiento, la argumentación, la comparación, el contraste, que desde Aristóteles, de su retórica para acá, son procesos para pensar. Entonces la próxima lámina, ¿qué dice Chomsky? Eso lo dice Jaron Lanier, pero
que dice Chomsky. Tenemos que la variedad más popular y de moda de la inteligencia artificial está causando un aprendizaje automático. El pensamiento crítico, bueno, Pablo Freire aquí, que todos nosotros en este edificio, en todos los 21 pisos de esta torre, la mezanina, la planta baja, siempre estamos hablando de Pablo Freire, ¿no? ¿Qué nos decía? O el profesor Bigot, que la diferencia entre la educación bancaria, que era la adquirida y ya por información y datos, tenía que imponerse ahorita desde hace unos años, una educación crítica. Porque el aprendizaje automático que asoma ahorita el profesor es el gran peligro que degrada nuestra ciencia y envilece nuestra ética al incorporar a la tecnología una concepción fundamentalmente errónea del lenguaje del conocimiento. O sea, porque dejamos de pensar. Hay estudios ahorita, lo que siguen paper de investigación en educación, sobre que la inteligencia artificial está provocando que cuando tú no redactas, ya no piensas. Porque la reelaboración de conocimiento con tu propia redacción es aplicación de pensamiento crítico para generar conocimiento. Y el riesgo, yo tengo 25 años como docente precisamente de redacción argumentativa y narrativa, es que los muchachos dejan de pensar en la argumentación y la narración para dejar eso en la máquina, y eso es bueno, como dicen, para los integrados es bueno desde el punto de vista pedagógico, herramienta, investigación, una investigación previa, pero que ellos hagan lo que tú tienes que hacer por ti es el riesgo más importante que señala Chomsky ahí, que es que nos convertiríamos en el autómata, como ustedes vieron Wall-E, cuando todos están en la nave gordos porque ya no hacen ejercicio, pero que tampoco piensan porque no saben de la naturaleza, no saben de la ciencia. Ese es el peligro más grande. Entonces nosotros, Fundavit, que se encarga de la telemática y la informática y ahora de lo digital, es el gran reto. Le digo, no correr hacia los ingenieros y correr por eso nos agrada que hayan invitado a alguien de FASE y gente de humanidades, porque se trata del impacto más importante que hay, que es el impacto en el conocimiento y en las modificaciones que va a haber en las condiciones del ser humano. Entonces podremos decir que la inteligencia artificial o la incorporación de la misma a nivel de la sociedad, de la vida del ser humano, es neutra o nos da una nueva mirada para relacionarnos con el mundo. ¿Cómo podríamos verla? Bueno, yo lo primero que quiero comentar antes de darte una respuesta a esto es, bueno, que Sandra y Arwin nos montaron una provocación aquí. Yo soy profesor jubilado de la Universidad Central de Venezuela y trabajé 25 años en la Facultad de Ciencias Económicas. En la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Soy un tecnólogo por formación, ¿verdad? El primer mensaje que yo quiero transmitir es que yo creo que hay que prender la vela educativa antes de que caigamos en la oscuridad tecnológica, ¿verdad? Quizás más adelante podremos dar algunos ejemplos de mi experiencia como padre vinculado con el tema educativo, porque yo soy un tecnólogo prestado a la educación a nivel universitario y sobre todo a nivel de los posgrados, ¿no? Entonces, bueno, es interesante compartir ideas con educadores de formación y de profesión. Yo soy un educador prestado. Trabajé muchos años en los posgrados por mi condición de tecnólogo, ¿verdad? Entonces, en esa primera abstracción que nos hizo Camilo, unos la quieren y otros la odian. O sea, hay tecnofobia y hay feelingfobia, y hay feeling tecnología y tecnofobia. Yo me declaro que tengo feeling con la tecnología. Bueno, no me lo puedo quitar encima, esa es mi formación, ¿verdad? O mi deformación. Fíjense, yo, como esa es mi formación, mi ejercicio profesional, además de la educación, a nivel de posgrado, enseñando tecnología y cómo aplicarla en las empresas, porque a eso es lo que yo me dedico, y me dedico también a la consultoría haciendo eso. Mi experiencia es que las empresas y las organizaciones, si no hacen uso intensivo de esta tecnología para mejorar su proceso, que permitan generar productos y servicios
que satisfagan las necesidades de los usuarios, pues nos vamos a quedar rezagados. Porque la velocidad de la rata de cambios que se está gestando producto de estos nuevos paradigmas científico-tecnológicos son verdaderamente impresionantes. Yo acabo de tener la oportunidad de ir este año 2 veces a Japón. Y tuve la oportunidad de ir a Japón no solo por un tema familiar, sino por un tema académico y de investigación, para observar de primera mano cómo se incorpora esta tecnología, en particular inteligencia artificial generativa, en procesos de aprendizaje, en educación superior, y cómo se incorpora en las empresas. Entonces yo creo que hay una brecha que ya se agranda, yo diría que es como una grieta que ya se empieza a generar, que de no incorporar nosotros estas nuevas tecnologías, sencillamente nos vamos a quedar atrás. Yo creo que el lema de las organizaciones como, por ejemplo, la que impulsa la Agenda 2030, es que no nos quedemos atrás. De tal manera que yo creo que sí hay unas posibilidades tremendas, pero hay unas posibilidades que hay que montarnos en ellas y montarnos a una velocidad que la sociedad nunca antes nos las hubiera demandado. Entonces yo siento que desde algunos espacios donde yo participo, sabemos mucho, somos como los comentaristas de las Olimpiadas en la natación. Entonces sabemos mucho y de los estilos, de las mecánicas, de quienes ganaron y quienes perdieron en las diferentes Olimpiadas, pero nos tiran a la piscina y nos ahogamos, ¿verdad? Entonces yo creo que hay que, además de trabajar el tema de qué se puede hacer y cómo se puede hacer, hay que montarse en el hacer. Y en el hacer están los chamos hoy en día. Yo tengo un chamo que tiene 18 años, estudia en la Facultad de Ciencias. Y días atrás le preguntaba cómo van las cosas y tal, y no sé qué, las materias. ¿Cómo son tus profesores? Entonces, ¿qué materia estás viendo ahorita? Mate 2, como que era la cosa que me dijo. Ajá, ¿y qué tal el profe de Mate 2? Fino. ¿Cómo es eso? Fino, ese tipo, ¿cómo te enseña? Con videos. ¿Cómo es eso de con video? Con video. Él monta las clases en video, nos manda las clases en video, nosotros nos puñaleamos, vemos el video, hacemos los ejercicios y vamos a la clase y el tipo con el video en mano resuelve los problemas y las dudas y tal. Ay, ¿cuál es el profesor que menos te gusta? El de discreta. ¿Qué es eso? Bueno, porque el tipo llena el pizarrón de tiza y sale manchado de tiza. ¿Verdad? ¿Y qué? No le entendemos nada. Ajá, y tú eres preparador ahorita, porque el chamo es preparador. ¿Y cómo das tú la clase? Estoy montando videojuegos. ¿Por qué? Porque esa es la forma en que nosotros, los nativos, comprendemos y aprendemos las cosas más fácil. Entonces, digo esto porque cuando fui a Japón y vi cosas en educación universitaria, la tendencia es a que los diseños curriculares se incorporen los videojuegos en la enseñanza de temas como estrategia en los negocios. ¿Cómo enseñar estrategia en los negocios? ¿Cómo construir estrategia en los negocios con videojuegos? Entonces, bueno, quería hacer esa reflexión producto de tu pregunta. Gracias, profe. El pensamiento crítico que usted bien lo presentó en su disertación recién, profesor, volviendo al tema de las posibilidades y las potencialidades de la IA para cómo podríamos nosotros entonces incorporar el pensamiento crítico primero, qué es el pensamiento crítico, porque también todo se empieza a hablar de una manera muy ligera. Entonces, el pensamiento crítico
que tenemos que empezar a fomentarlo, a cultivarlo, para que nos permita entonces ir de la mano con este proceso. Muy interesante, como dice el profesor, que se haga un diálogo, ¿no? En filosofía está el arte y la técnica, ¿no? La ciencia y el arte, ¿no? Porque hay una discusión también que es muy interesante y muy intensa, de que si la universidad tiene que tecnificarse porque la economía de mercado obliga a que las universidades se tecnifiquen, o que si eso es el paso de las escuelas técnicas, y por eso en Venezuela, bueno, Caldera cerró las escuelas técnicas y todas estas cosas. O sea, el otro día leí un reportaje sobre que los hijos de Steve Jobs o los hijos de Microsoft, ¿cómo se llaman de Microsoft, profe? Bill Gates, los hijos de Mark Zuckerberg y tal, los hijos de los grandes de las grandes empresas tecnológicas no estudian tecnología. Estudian literatura inglesa, estudian filosofía, ¿por qué? Porque, y fíjense algo, ¿no? La Universidad Metropolitana abrió ahorita una carrera que se llama licenciatura en artes liberales, porque ellos sienten que la clase política opositora no tiene una formación intelectual que se ha visto reflejada en sus últimas acciones. Necesitan otra vez no hijos de papá ni el nepotismo y tal, sino personas que piensen, ¿no? Algo que, no sé, por ejemplo, ayer se inauguró la Escuela Superior ¿cómo que se llama, Arwin? De pensamiento crítico y tal. O sea, para que ustedes vean que aquí estamos pensando lo pensado, como le decía yo, porque es necesario. Pasa mucho, miren, le voy a decir, cuando uno estudia ingeniería, uno no ve la clase de alicate, o cuando uno estudia electrónica, no tiene alicate 1, alicate 2, nadie te dice, mira, pasé pala y ahora voy para estría, qué difícil, o el tester, no sé, no, eso es a nivel técnico. Pasa también con las clases, por ejemplo, aquí hay jóvenes, ¿no? O sea, y que la tecnología, como dice el profesor, no se puede negar porque está integrada en nosotros, ¿no? Ya tenemos el celular, el televisor inteligente, los televisores se quieren parecer a los celulares se quieren parecer a las computadoras, o sea, hay una implicación en esta también transmedia, ¿no? De conocimiento y de información. Pero cuando uno enseña, por ejemplo, edición, cuando en artes audiovisuales, hay profesores que enseñan la herramienta y no lo que se debe hacer con la herramienta. Eso es importante, como decía el profesor, ¿no? Porque cuando uno estudia edición para cine, uno puede saber mucho de todos los filtros, cómo se edita Final Cut o Premiere, pero ser un mal editor de cine. Hay que saber de plástica, de literatura, de teoría del guión, de dirección, para ser editor. Pasa también yo soy profesor de guión cinematográfico, entonces los profesores de guión no enseñamos Celtics o no enseñamos Final Draft, que son los dos software para enseñar. No, tú enseñas a contar historias. Y eso es lo que siempre se ha dividido. La universidad enseña a pensar y las escuelas técnicas aprendían a hacer. Lo que pasa es que, como dice el profesor, la economía de mercado, la crisis, la transformación de las universidades Mariano Picón Sala, cuando inauguró la escuela de la Facultad de Humanidades y Educación de la UCB, uno lee el discurso y él dice, se está fundando esta facultad por la arremetida de la tecnificación que tiene la universidad ante la explosión petrolera en el 46. Necesitamos una clase de personas que piensen el país, 46, ¿no? O sea, acusaban ya a la universidad en el 46 de muy técnica. Entonces eso es lo que dice por eso que puede hacerse un diálogo interesante. Ustedes toman la decisión entre la técnica que nos acompaña como herramienta, pero el pensar en el lugar donde estamos sobre esa técnica, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante, cuando nosotros antes hablábamos de alfabetización informática, de enseñar, como decía el profesor, la ofimática, después la telemática y ahora en redes digitales e inteligencia artificial, tenemos que incorporar en esa alfabetización la enseñanza de la técnica, pero desde un punto de vista crítico. ¿Qué es el punto de vista crítico? Por ejemplo, la economía de mercado, el profesor lo asomó, ambos profesores lo han asomado. Esta cuarta revolución es una revolución industrial. Industrial. Y hay unos centros de poder, nosotros estamos en la periferia, que también a veces nos olvidamos de eso. Entonces nosotros, como en el cine, nuestro cine es de resistencia, contestatario, porque no somos el centro, somos la periferia. Entonces aquí, en la enseñanza del uso de las tecnologías, de la información y la comunicación, como decían antes, ahora de las redes sociales, la IA,
tiene que ser desde la resistencia y de la periferia. O Chávez no nos dijo cuando empezó Fundavit que era la masificación del uso de las herramientas, de la tecnología, para que el pueblo históricamente olvidado de políticas públicas en esa materia se incorporara al uso de las herramientas telemáticas e informáticas. Ahora tenemos que, como decimos, hay un triunfo de la gran economía de mercado o este tecnofeudalismo que tenemos el celular, dependemos de ello y le estamos dando datos a que nosotros enseñemos desde el punto de vista crítico ese nuevo tipo de alfabetización. Recuerden que la alfabetización también acá, en este ministerio, en esta torre, fue una instrucción del presidente Hugo Chávez, porque enseñamos a alfabetizar para que la gente aprendiera a pensar. Y por eso se extendió Misión Robinson 1 a Misión Robinson 2, Misión Sucre y Misión Riva y Misión Sucre, porque necesitamos gente que pensara el país que estaba cambiando. Entonces, hoy en día, yo creo que la alfabetización tecnológica tiene que tener en cuenta ese nuevo componente, que ahora es un ambiente totalmente digital, de inteligencia artificial, pero que responde a una economía de mercado, que somos periferia, no somos centro, y que por lo tanto tenemos que hacerlo desde el punto de vista crítico. ¿Qué es el pensamiento crítico? Entender, es como la metafísica, ver y pensar sobre las cosas que no se ven de una vez, o no se ven, no acaecen al principio. A veces nosotros, como dice el profesor, participamos en una conferencia donde habla a alguien y está hablando de la economía de mercado y desde el centro, olvidándose que está en Caracas en 2025, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que el pensamiento crítico en el ambiente donde estamos es importante porque estamos en el ambiente, vamos a decir, de formación de otras personas, que tenemos que incorporarlo a esas tecnologías, a ese uso intensivo, a esa nueva cotidianidad, pero de un pensamiento crítico y de una postura consciente de la periferia y del sur global. Eso es importante para esta nueva etapa. Bueno, antes de iniciar la ronda de preguntas, profesor Alvarado, ante las reflexiones emanadas, es preciso y necesario pensar y hasta repensar en una escuela que forme a docentes y a los estudiantes para que puedan ser ciudadanos digitales, es decir, en una nueva educación. Indudablemente que sí, pues, definitivamente. Y es más, ha sido a lo largo de los años, porque el profesor lo decía, cuando estábamos en una primera revolución rural, había formación, ¿no? Una formación familiar, cómo cultivo, dónde consigo la materia prima, qué hago, papá, mamá, la familia, las castas. Cuando llega la revolución industrial, es necesario también. Es decir, siempre hay un modo de producción, siempre hay un modelo educativo, ¿sí? Siempre, muchas cosas, pero lo que nos atañe, y un modelo de uso de la tecnología en cada uno de ellos. Las maquilas, cómo producir más con menos esfuerzo. Es la máquina, es la tecnología y cómo yo lo hago. Pasamos a lo que es lo digital, es decir, es el dato, es la información. ¿Cómo hago entonces para incorporar el dato y la información como un modelo de negocio? ¿Por qué creemos nosotros que aparece lo de la IA de repente y ya nosotros, yo creo que en Venezuela, yo creo que desde los 90 ya éramos víctimas de la inteligencia artificial, víctimas o beneficiarios? Tampoco hay que satanizar las cosas, ¿no? Porque fíjense, cuando solo era correo electrónico, además sacar un correo electrónico, yo recuerdo mi primer correo electrónico, yo lo obtuve en la universidad porque mi tutora hizo una carta a una cosa que se llamaba SAGI, que estaba en la UCB en ingeniería, diciendo que yo era un investigador en el área de tecnología educativa y que me dieran un correo electrónico. Imagínense ustedes, ¿ah? Sí, era un privilegio. Además, te daban un carnet que te permitía entrar al centro, el laboratorio, donde tú revisabas tu correo. Pero era cómico, imagínense, solo era correo electrónico y alguna que otra página, pero las páginas también eran para los privilegiados y sobre todo instituciones y empresas y organizaciones dedicadas a la tecnología.
y quienes nos mandaban los correos eran los que siempre estábamos allí, pues está el profesor al lado, otros profesores, y entre nosotros nos mandábamos los correos electrónicos. Pero ya había inteligencia artificial, porque tú cuando ibas a revisar tu correo, tú veías que aparecía un mensaje y era la Universidad de Harvard, o una universidad de Brasil, o una universidad de Colombia. Y tú decías, wow, ¿qué es esto? ¿Será que un profesor amigo se fue o algo? ¿O será que me conocen, ya me están leyendo? Bueno, no, era la inteligencia artificial, era creciendo y estamos hablando de sí, los 90, 95, 96. Estaba creciendo ya estaban motores de búsqueda, habían algoritmos que estaban trabajando en eso. Y permanentemente a través del correo eso nos llegaba. Claro, como estamos en un cambio con otras generaciones, que ya el correo electrónico, cuando uno lo nombran, te dice, no, chico, yo te pongo un WhatsApp. No, yo te mando un ping, yo te mando esto. Pero hubo un momento que era el correo electrónico que estábamos allí utilizando de alguna u otra forma. Y así fuimos avanzando poco a poco. Yo siempre he hecho este cuento, yo no le presté atención, claro, mi primera formación fue como informática, yo estuve como TSU en informática echando código en una empresa haciendo sistemas de nómina, sistemas contables y eso. Después se me ocurrió irme a la Universidad Central, a la Escuela de Educación, y di el salto de, de echar código a irme para la Escuela de Educación. Y yo recuerdo que mi jefe en el área informática me decía, ¿y qué carrizo va a ser un maestro con una computadora? Estamos hablando del año 89, 90, por ahí. Y yo recuerdo una respuesta que yo le di, mira, ya yo estoy cansado de pelear con la gente de nómina, de que no le cuadra la nómina, la gente de contabilidad con el debe y el haber. Yo prefiero ahorita ponerme a pelear con un maestro de buscar la forma más idónea para que un niño o una niña aprenda a sumar o a restar o a leer con el uso de computadora. ¿No? Y ahí, bueno, ahí me atreví pues en ese riesgo. Entonces, luego va pasando el chat, va pasando todos esos elementos, y luego empezamos a ver que con el auge de las redes sociales, empezamos a ver, y una de ellas que empezó a tomar posición también fue YouTube, y uno empezaba a ver cómo te llegaban, y lo decían, pues, yo toco 3 cosas en Instagram que tienen que ver con recetas para hacer majarete, y enseguida te empiezan a bombardear, ¿no? Majarete, arroz con coco, además los tipos saben, ¿no? Que el majarete, el arroz con coco y tal cosa están relacionados y que eso seguro es para Semana Santa. Entonces imagínense ustedes el nivel de organización y de ordenamiento de la información que está allí. Yo recuerdo, la anécdota que le iba a decir era que yo cuando salieron las tabletas, yo compré mi tableta, la configuré con mi correo, Gmail, por supuesto, que ya venía preconfigurado además. Y los chamos, bueno, igual como dice el profe, préstame papá la tableta, toma la tableta. Y, "Ven, préstame papá la tableta". Cuando yo iba a timeline de YouTube, yo empecé a ver cosas de Minecraft, ¿no? ¿Qué es esto? ¿No? Minecraft. El youtuber no sé qué cosa. Y bueno, entonces allí me percaté, porque además veía a los chamos haciendo eso y que había un registro de información que estaba allí. En un momento yo hablando con mi esposa me decía, bueno, tienes que hablar con los chamos. Y yo llegué de malo y le dije, no, porque eso me está permitiendo monitorear lo que ellos están viendo y lo que ellos están consumiendo. Pero además ellos después crearon los perfiles, como dices tú, profe. Ah, bueno, vamos a tener perfiles. Inclusive, bueno, tienes perfiles y cada quien es autónomo. Y allá si tú te metes en el perfil de tu chamo de Netflix, por casualidad entra y dice, papá, ya me van a empezar a recomendar cosas esas que tú ves, ¿no? Y no las cosas mías. Entonces, a esa pregunta, Camilo, sí, indudablemente que todas estas cosas hay que pensarlas más allá de la anécdota, más allá de la anécdota. ¿Qué hay detrás de eso desde el punto de vista, una vez más, de la información? Estas cosas alborotan a uno, como tú dices, profe, y empieza uno a dar vueltas. Por ejemplo, aquí se perdió la discusión, había un momento que la gente decía, sociedad del conocimiento, y te decía, espérate, esto no es ninguna sociedad del conocimiento, esto es una sociedad de la información.
Hablemos de una sociedad del conocimiento cuando esa información se convierta en conocimiento. Y ustedes saben que uno de los grandes problemas que tenemos ahorita no es la ausencia de información, sino el exceso, ¿no? Eso que llaman infoxicación. Yo le digo a ustedes, estoy haciendo un trabajo comparativo entre los estudiantes que usan WhatsApp y no usan, ¿me pueden ayudar? Y me revientan el correo y el WhatsApp de toda la información. Pero ahora convertir eso, seleccionarlos, hacerlo curaduría y convertirlo en conocimiento es otra cosa. Y eso hay que enseñarlo, eso hay que enseñarlo. Pero es importante a tu pregunta, Camilo, que uno dice, hay que formar al estudiante. Sí, entonces siempre nos focalizamos en el estudiante, usa mal la tecnología, usa mal la IA, pero yo sí. Entonces yo llego a mi casa y le digo, elabórame, mañana tengo una conferencia, elabórame un mapa de concepto, pues, pero mis estudiantes no pueden utilizar eso. La formación parte del docente, de entender y comprender, empoderarse del uso técnico, del uso instrumental de la herramienta, pero también del uso pedagógico, del uso didáctico, de cuáles son sus verdaderas posibilidades. Yo recuerdo en esos procesos de infoalfabetización y sigue ocurriendo, que bueno, quienes estamos en esta onda decíamos, bueno, y yo no puedo utilizar un procesador de texto desde el punto de vista didáctico. Yo no puedo utilizar un programa de elaboración de diapositivas, PowerPoint o lo que sea. Sí, claro que sí. Bueno, vamos a darle a los docentes esos cursos. Uso didáctico de la hoja de cálculo. Y cuando tú llegabas, resulta que el docente nunca había aprendido una computadora o la había aprendido y no conocía Excel. Y yo recuerdo en esa época que trabajábamos en SAPRO, en la UCB, que es el Sistema de Actualización Docente del Profesorado, y yo insistía, nosotros debemos dar una formación del uso de la herramienta, diferenciado de la formación del uso didáctico de la herramienta, porque los médicos lo hacen, los ingenieros lo hacen y los químicos lo hacen. Los médicos, nosotros nos estamos preocupando por muchas cosas con la IA, pero también en la medicina y en la arquitectura. Y hemos caído vamos a poner una lámina allí, por favor, y hemos caído en unas preocupaciones en ese proceso de formación, que tiene que ver un poco nos estamos preguntando de formo o no formo, la uso en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Fíjense, nos está pasando con la IA algo que nos pasó entre los 80 en el mundo entero, pero sobre todo aquí en los 90, pero sobre todo en América Latina. Nosotros nos preguntábamos cosas, aparece la computadora y aparece algo que ocurrió. Las computadoras habían existido desde hace muchísimo tiempo, pero en los 80 el modelo de negocio dijo, vamos a hacer una distribución masiva de las PC, de las computadoras de escritorio. Ya no son los mainframe que se llamaban en aquella época, las computadoras inmensas que tenían las empresas, las industrias, los privilegiados, pues, la empresa, las grandes industrias, las universidades, los centros de producción científica, sino que no, vamos a llevarla. Y en esa época, la Escuela de Educación y los escenarios, las preguntas eran, ¿uso o no uso la computadora? ¿Me desplaza como docente o no me desplaza? ¿Qué pasa? Las computadoras son un monstruo, van a dejar que los alumnos sigan pensando y que desarrollen pensamiento crítico, etcétera, etcétera. Y esa era la preocupación y los congresos abundaban de esa gran cantidad de cosas, etcétera. ¿Y qué pasó? Bueno, que la computadora, además de escritorio, llegó a los escritorios, llegó a las mesas, llegó a los salones, llegó a las escuelas y se instauró la computadora y no se pudo de alguna otra forma. Era importante y sigue siendo importante reflexionar sobre esas cosas, indudablemente que sí, ese momento lo permitía, pero se invirtió mucho tiempo en eso y no tiempo en ver, claro que mucha gente estaba en eso también, en cómo la aprovecho, ¿sí? La aprovecho para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y así se comenzó también un proceso de interés por la formación. Es decir, no, mira, hay que formar gente, o sea, ya esta señora llegó, ya está en todos lados, ya está en mi casa, y ustedes pueden escuchar, porque todavía por ahí se escuchan. Hay música
¿sí? Evio Di Marzo sacó algo de, ya yo me compré mi computadora, haber escuchado por allí. Hay una gaita que tiene que ver con con la parabólica y que tiene que ver con porque fue un boom también, fue un boom también. Sí, sí, muñeca de porcelana, ¿no? Además es que era algo irónico, ¿no? Que planteaba ahí Evio Di Marzo. Entonces, había toda esa serie de preocupaciones y llegó, bueno, con la IA no está pasando igualito. Igual como nos pasó con los cursos en línea, a la gente se les olvidó cursos en línea que no sirven, que tengan cuidado, que la educación a distancia, porque parece que pasó de moda. Ya no se habla de comunidades virtuales de aprendizaje, poco se habla de TIC, ahora es la IA. Yo le pregunté, ahí tienen, el prompt fue muy sencillo. Ustedes saben que el prompt es además el diálogo, ¿no? Que se hace con la computadora. Yo le pregunté para una conferencia en el 2023 a esa herramienta de IA Copilot, le pregunté, mira, es inteligente la inteligencia artificial. Y miren ustedes la primera respuesta que dio, que además muchos que la han leído empiezan a incorporar cosas, ¿no? Al principio es algo tímida, ¿no? De decir, mira, no, no lo es. Pero hay algo subrayado allí que un profesor experto en el área de letras y esas cosas me decía, Ángel, pero fíjate, cuando dice la inteligencia artificial, la inteligencia es una capacidad que se atribuye a los seres humanos, pero después dice, y nos permite, ¿no? Nos permite, o sea, que ella es como ser humano, ¿no? Y lo otro que dice allí, la calidad de la inteligencia artificial es un tema de debate. Ayer o el lunes, qué sé yo, oye, voy a volverle a preguntar, ¿no? Uno de curioso que si es inteligente, a la misma herramienta, y fíjense ustedes, la respuesta, pudiéramos decir, mejor elaborada, con una data ya más organizada, porque seguro que desde el 2023 hay otro ente que le ha estado preguntando cosas y organiza la información de otra manera. Inclusive dice, mire, es creada por los humanos, mi capacidad para procesar información y generar respuestas son algoritmos, es programación, está diseñada por los humanos. Sí, sí, es una reserva, ¿no? Mi inteligencia se limita a la programación que me controla, ¿no? Entonces, digamos que tiene sus cuidados. Lo que está en rojo tiene que ver con algunas cosas que hemos hablado aquí y el ordenamiento de datos, el ejemplo que ponían de la profesora María Ángeles Spayer. O sea, son puras versiones beta. O sea, es un beta permanente que está allí, ¿no? En esas versiones. De hecho, si uno busca y le puede preguntar a la inteligencia artificial hasta dónde está alimentada tu data y te dice hasta el 2023, hasta el 2024. Hasta allí tiene información. Yo, en estos días, cuando estaba la final del béisbol venezolano, estaba sin conexión y cosas y eso, y tenía datos. Y yo llegué y dije, oye, ¿cómo estará el juego? Y le pregunté a una herramienta de IA que tengo en el celular, y llegó y me dijo, La Guaira está a punto de convertirse en campeón de la Liga Venezolana. Fui a revisar el prompt y dije, oye, ¿será que yo me equivoqué? No, le había puesto temporada 2024-2025. ¿Qué es eso? Que la data que tiene es justamente hasta allí. Entonces, igual ocurre con la química, la física, la pedagogía y cualquier cantidad de datos. Uno pregunta cosas y combina inglés con español, con francés. O, por ejemplo, en ese caso que dice, yo no tengo tengoyencia. Bueno, no sé qué será tengoyencia, ¿no? Y hay problemas, claro, porque hay problemas que tiene. Un alumno, yo mandé a hacer un trabajo sobre la investigación de los entornos de enseñanza de aprendizaje, de los ambientes ecológicos, pero en enseñanza de aprendizaje, y él se metió en una IA, puso la cosa ahí y lo llevó. Y cuando lo llevó y tú lees el trabajo, la IA en un momento dice, sí, porque los ecosistemas y las plantas hay que cuidarlas, porque las plantas xerófitas y broma, bueno, entendió entorno como lo natural. Entonces, es justamente eso lo que tenemos que formarlo y que la anécdota, de las cosas que puedan sonar aquí anecdóticas, necesariamente hay que entender qué es lo que está detrás de todo eso y empezando por el concepto de educación, de enseñanza, de aprendizaje, porque de allí parten muchas cosas. Si mi concepción de enseñanza y aprendizaje es transmitir y adquirir y después replicar en un examen,
la tecnología la voy a utilizar para eso. Si mi visión va más hacia el pensamiento crítico, hacia el constructivismo y esas tendencias, mi hacer y el uso de la tecnología va a estar supeditado a esas visiones, ¿no? Muchas Entonces, gracias, profe. aprende a utilizar la inteligencia artificial tú primero y después enseña a tus estudiantes estratégicamente a utilizarlas también para su aprendizaje. Yo creo que por ahí va el asunto. Muy bien, muy interesantes los aportes. Un aplauso para nuestros ponentes. Para dar inicio a la ronda de preguntas de nuestra audiencia en línea y presencial. A ver quién se anima. Hola, buenos días a todos, de nuevo, compañeras y compañeros. Bueno, mira, en principio voy a ser emocional, agradecida, bueno, hasta el fondo de mi corazón por estos excelentes profes. Bueno, de verdad que excelente. Se me quedan cortas las palabras. Gracias a ti, Sandra Sequera, al presidente de la Fundación Arwin Quesada. De verdad que esto fue un regalo hermosísimo en estos 24 años. Profe Camilo, profe Carlos, profe Antonio, profe Ángel, muchísimas gracias por este regalo. Yo soy egresada de la Escuela de Letras de la UCB y estoy gozosa. Seguimos siendo la casa que vence las sombras. Seguimos siendo. Definitivamente con estas ponencias digo sí, sí. Si hay una sombra, bueno, ahí estamos. Vamos a vencerla. Si hay oscuridad, oscurantismo, también. Entonces, fíjense, yo reflexionaba sobre el tema de la neurociencia, ¿no? Y ahorita se me vino a la mente un libro que es muy popular, bueno, si se quiere popular, ¿no? Porque es muy conocido. Y allí decía Saint-Exupéry que lo esencial es invisible a la vista. Y yo siempre decía, oye, pero es que es un pensamiento tan sencillo. Lo esencial es invisible a la vista. Y ciertamente, lo que usted decía, profe Antonio, o sea, es pensar sobre lo pensado. Es que tengo esto frente a mis ojos, pero hay algo más, hay algo ulterior, ¿correcto? Entonces yo pensaba en la neurociencia y quisiera preguntarles qué papel, bueno, no sé si la pregunta es así como tan directa, no hice una antesala, ¿no? ¿Qué papel para ustedes jugaría la neurociencia en el ámbito pedagógico mediado por las TIC? Porque recordaba, por ejemplo, y cuando leía sobre eso me sorprendió mucho que nosotros cuando escribimos a mano ralentizamos esta velocidad frenética que tenemos del uso de las tecnologías. Y estos nativos tecnológicos cada vez escriben menos, cada vez escriben menos. Entonces yo decía, por ejemplo, yo estoy tomando nota de las presentaciones y me disfruto mucho esto de escribir. Pero cuando alguien ve una presentación, lo que saca es el celular y toma la foto. Y entonces hay en la escritura un área del cerebro que se activa porque tiene que ver con el área motora y visual, ¿no? Y entonces se activan esas redes neuronales cuando escribimos a mano, pero cada vez menos se escribe a mano. Entonces yo decía, cónchale, pero pareciera que nosotros tuviéramos que volver a esos procesos básicos de la escritura, la caligrafía, la ortografía, la redacción. Para escribir en el prompt, tengo primero, y decía, profe, usted tengo primero que redactar qué es lo que le voy a preguntar. Entonces yo decía, bueno, pareciera que más bien nosotros tuviéramos, profe Ángel, digamos, levantarnos desde esa periferia en la que estamos, bueno, luchar por esos procesos tradicionales. O sea, yo tengo que luchar por la caligrafía en este caso, porque ya casi que uno pide un bolígrafo y, bueno, pero tómale una foto. Entonces, no sé, eso se lo atribuyo a la neurociencia. Nosotros tenemos 100.000 millones de neuronas que brillan, que tienen una actividad química y unos impulsos eléctricos, y si estos cerebros brillan antes de estar frente a una pantalla, ¿correcto? Entonces yo decía, bueno, pero es que tenemos que entender esos procesos neuronales que tenemos dentro de nosotros que no dependen de una pantalla, ¿no?
Y bueno, y disculpen si me extendí, pero era un poco en esa onda de cuál sería la vinculación de la neurociencia con, bueno, al que desee contestar. Gracias. Quisiera decir algo, porque está muy bueno eso. Porque algo que dijo el profesor Alvarado, que la gente cree que tecnología es solamente la inteligencia artificial, no, fíjense como periodista, y te va a encantar esto si eres licenciada en letra. El grabador para el periodista era una irrupción de una tecnología en el proceso, en el procesamiento de información. Gabriel García Márquez, nuestro premio Nobel de Literatura Latinoamericano, él decía que él no usaba grabador y él decía que los periodistas no teníamos que usar grabador. ¿Saben por qué? Porque es una tecnología, ¿no? Es exagerado, por eso me puede regañar. Pero él decía, fíjense un poco lo que dijo el profesor Alvarado, cuando el periodista prende la grabadora, apaga el cerebro, decía García Márquez. ¿Por qué? Porque dice, hay un aparato, hay un artilugio que va a procesar la información, se va a registrar, perdón, la información, y después uno tiene que desgrabarse, que hay un reportero, si hay alguien de prensa de Fundavío, del ministerio, o sea, y entonces uno tenía que transcribir para generar un documento a partir de eso. Ahora fíjense lo que está ocurriendo, que yo decía que era uno de los riesgos, que hay que enseñar críticamente. Ahora uno pone el celular graba por ti, tú le puedes pedir al celular que transcriba la entrevista por ti y después lo puedes meter en Gemini, en Aitor, en ChatGPT o en ahora esta DeepSeek que acaba de salir y que te genere una nota periodística sobre lo que te grabó. Entonces uno dice, ya va, ¿y el periodista? Entonces un poco lo que hay que reflexionar, ¿no? Eso por una parte, eso es importante, o sea, el grabador es una tecnología, bueno, así pasa como le dije con el alicate, pasa con un software para editar video y pasa con, como decía el profesor, con los recursos del aprendizaje o la tecnología educativa. O sea, si no enseñamos a los docentes a formarse críticamente, ¿qué va a ocurrir entonces con el producto final que es el aprendizaje del joven, ¿no? Eso por una parte. Y la otra cosa que me encanta, que acaba de decir la compañera, es lo de la neurociencia. Fíjense, en esto de las redes sociales, han escuchado lo de la molécula de la felicidad, ¿no? La dopamina, que es muy importante también para los procesos de aprendizaje, ¿no? Mientras uno estimule el cerebro del muchacho, por eso como el profesor dijo, ahorita videojuegos, películas, como uno siempre usa, la cuestión lúdica, para activar al muchacho una actividad cerebral propicia para el aprendizaje. Y eso poco a veces se habla, ¿no? En las redes sociales, nosotros cuando utilizamos las redes sociales y vemos cosas que nos activan la generación de moléculas de felicidad, dopamina, eso ha generado también un tipo de aprendizaje sobre las redes sociales, más allá del algoritmo, que es lo otro monstruoso que no hablamos, que es verdad, el profesor Lazo Morita es muy importante, pero lo otro es la activación de procesos neurales que nos están enseñando a algunas cosas en detrimento de otras. Y eso es muy importante entonces, por eso es que hay que tener en cuenta, y si ustedes revisan papers sobre redes sociales y sobre el uso de la inteligencia artificial, en el caso de las redes sociales, la generación de dopamina, y en el caso de la inteligencia artificial, como le dije yo, fue anular el proceso de intelección humana de generación de conocimiento. Entonces, por eso es que si Hegel hace tanto tiempo, cuando escribió la fenomenología del espíritu, hablaba de los niveles de percepción para llegar, ¿verdad?, al conocimiento absoluto, que decía él después que era Dios, pero en ese proceso, la percepción, la intelección y después la generación de conocimiento, eso todavía es la cartilla para todo educador y para todo estudiante, estudioso de estos fenómenos. Y es eso, ¿no? Los procesos de procesamiento de datos lo hace la máquina, pero precisamente como dijo el profesor, lo tenemos que hacer nosotros desde el punto de vista crítico. Buenos días. Bueno, me pareció excelente el conversatorio porque nos ayuda a nosotros a entender qué debemos hacer con la inteligencia artificial. Claro, hay ciertas dudas que nos gustaría aclarar o sea, algún tipo de información que nos dé a nosotros para el aprendizaje. Mi pregunta es la siguiente. Bueno, yo soy María da Costa, licenciada en Comunicación Social, egresada en la Universidad Bolivariana de Venezuela. Si tienen algún proyecto para la formación de docentes a futuro en relación a la inteligencia artificial, para que, como habían ustedes comentado, que primero tengan que formar a los profesores para que luego se hagan estudiantes.
Entonces quería saber si en la actualidad tienen algún proyecto en estudio para la formación. Gracias. Buenos días, soy el profesor Rafael Contreras, vengo del CEBIT, soy Sique Silva. Tuve 10 años trabajando radio escolar con los estudiantes antes de entrar en esta etapa en el CEBIT como tutor CEBIT y he observado que los estudiantes hoy en día no escriben ni leen. Lo que hacen es observar y escuchar. En el año 2006, en mi trabajo de grado, estuve observando cómo la compañía Sony ya tenía un grano de arroz que metía de forma subcutánea en el humano y este grano de arroz tiene pasaporte, tiene toda la información de la persona. También he observado que la inteligencia artificial ponen dos robots a conversar y llega el momento que los robots dicen, ¿qué vamos a hacer con la especie humana? Y los desenchufan. Entonces, desde este punto de vista, quisiera saber cómo nosotros los docentes podemos utilizar la inteligencia artificial no para generarle información a los estudiantes como ustedes nos han enseñado durante este espacio, sino para generarle conocimiento. Muchas gracias. Muy buenas tardes, muy Ajá. buenos días pues, todavía. Sí, buenos días. Bueno. Mi nombre es Hugo Canizaro, soy magíster, estoy dando clases en la Escuela de Hacienda Pública. Una de las cosas que hablaron los colegas, por decirlo así, hablaron sobre la educación. La compañera dio una pregunta de los cursos para el aprendizaje de nosotros, pero igualmente hoy en día la inteligencia artificial o la información que uno está en las partes de las redes está afectando la educación de los alumnos. ¿Por qué digo esta cuestión? Yo le doy cualquier imposición, cualquier ley, ellos buscan, no, según aquí dice tal cosa, pero no buscan, no analizan. Y esa es la problemática que se está generando ahorita, no solamente en las universidades, creo que también en el campo educativo básica y primaria. Entonces, esa es mi pregunta. Buenos días a todos. Bueno, primero darle gracias a Dios por permitirnos de nutrirnos más con esta experiencia. Quiero que me orienten y me ayuden más a tener conocimiento. ¿Qué beneficio o riesgo tiene el uso de la tecnología de los niños y las niñas a temprana edad? Yo soy de educación inicial, ¿verdad? Y estoy desde la etapa maternal. Y quisiera que ustedes me alimentaran más sobre todo eso porque vengo de un maternal, o sea, soy de inicial. Quisiera que ¿Tu nombre, por favor? Yarixa Durán. Yarixa. Gracias, Yarixa. La pregunta es en relación a la incorporación que se hace y las dudas que han presentado los compañeros del Fundavid. Los niños están queriendo tomar todas estas tecnologías en sus manos y inapropiadamente, pues, como lo hemos venido observando. Sin embargo, lo que se quiere, la inquietud de Fundavid que estamos viendo es tomar las riendas de la manera en que se va a generar las actividades y guiar a los estudiantes en el buen uso de las TIC. Según las orientaciones que fueron bajadas desde el mes de octubre por Fundavid, uno de los temas es el buen uso de las TIC. La ciberseguridad de la información que debemos o no debemos tener en las redes sociales. Estamos trabajando en eso. Aquí en el estado Guárico ya se han dado varias informaciones entonces sí estamos trabajando, pero tenemos que trabajar todos. Tenemos que hacer campañas digitales, campañas en las redes sociales. Aquí en el estado Guárico se ha tomado la iniciativa de hacer talleres en cuanto al control parental, fue aliado en la crianza digital. Se realizaron volantes impresos para los representantes y para entregarlos, para colocarlos en los estados de los tutores
se ha tratado de crear como una manera de darle como una clase de flyer, usando el flyer como una herramienta para informarles de qué se debe hacer y qué no se debe hacer. En cuanto a la parte de esa información digital que está en la calle y que el estudiante pudiera estar tomando. Vamos a, como dicen por allí, vamos a sipear la respuesta, ¿no? Comprimida. Fíjate, yo no soy experto en neurociencia, pero la inversión ahorita en IA, no desde ahorita, desde siempre, está hacia la neurociencia y hacia el estudio de las neuronas, la sinapsis y ver cómo se va creando. Es algo así como cuando pasamos de los tubos al vacío, al transistor y después al chip. ¿Cómo pasamos ahora a eso, ¿no? Hay que estar pendiente de eso. Con relación a las preguntas y las preocupaciones sobre si usarlo o no, definitivamente hay que usarla. Sugerencia, empodérate, conócela y a tú primero, para que puedas ver cuáles son sus potencialidades técnicas y didácticas, ¿sí? Para que la puedas utilizar con tus estudiantes. ¿Nos preocupan los chamos? Sí, pero es que nos preocupan los chamos, la chama, inicial, universidad, en todos lados están las preocupaciones. Entonces, es ver cómo la creatividad se pone en boga. Yo les digo ejemplos concretos. Antes que la inteligencia artificial generativa fuese tan generativa a la de ahorita, tú le pedías un cuadro comparativo y no lo hacía. Yo le decía a mis estudiantes, traigan información de las IA y hacemos aquí un cuadro comparativo. Pero ya las IA hacen cuadros comparativos. 2023, 2022, y además muchísimas cosas ya hacen. ¿Qué hago yo ahorita? Les digo a los estudiantes, busquen tal concepto, tal cosa en IA, hagan esto en IA, citen, la traen, pero también traen algo del profesor Camilo y del profesor Sánchez y del profesor Pedro y de la profesora María, y lo trabajamos en aula. Es decir, tenemos que ir viendo cómo, Carrizo, hacemos. Como les dije, hace tiempo yo decía, bueno, elaboro un cuadro comparativo, pero es que ya está haciendo muchísimas cosas. Las preocupaciones con los chamos y el uso, hay que ver cómo hacemos en educación inicial. Yo no soy especialista en educación inicial, pero díganme ustedes si uno no le gustaría que sus hijos en su maternal o algo estén usando ya computadoras. Ahora, hay que ver para qué están utilizando esas computadoras, porque esa preocupación, vuelvo e insisto, cuando apareció la radio, la gente se asombró con la radio y decía, qué barbaridad, mira lo que dicen. No, apaga eso para que no lo escuchen los niños. Y cuando apareció la televisión, ustedes se pueden imaginar, y la pelea era, ¿cuántas horas estamos consumiendo frente al televisor? Ya a la gente no les preocupa la televisión y el consumo de la televisión, porque además ahora hay como un mimetismo entre la computadora, la televisión, la radio, decían por allí. Entonces tú dices, bueno, ¿y qué pasó? Bueno, yo creo que lo que tenemos que es enfocarnos en ciudadanos críticos que consumir tecnología desde la perspectiva crítica. Utilizar la tecnología en el proceso de enseñanza-aprendizaje desde la perspectiva crítica. Y cuando digo crítica, es desde cada una de nuestras áreas pensar y reflexionar qué vamos a hacer allí en eso de la tecnología, ¿no? Bueno, sí, algunas cosas breves para poder dar chance. Sobre propuestas de formación y de actualización. Cierto, sí. A ver, hay muchas. Inclusive ahí tenemos que también ser selectivos, hacer una curaduría de formación, porque todas estas empresas, OpenIA, Google, Gmail, etcétera, tienen formación en el área de IA y acreditada, pero por supuesto desde su perspectiva. Y hay una gran cantidad. Ustedes se ponen en un buscador y colocan allí formación en esta área o le preguntan a la inteligencia artificial y le saca muchos cursos en línea. No, este espacio en el cual tenemos aquí es parte de esa formación específicamente y en las cuales yo participo en el posgrado de la facultad en los estudios de posgrado de la Facultad de Humanidades de Educación. Yo ahorita estoy dictando un curso de ampliación que es uso de la inteligencia artificial, retos y algo así, ¿no? Ya ahorita vamos a una segunda cohorte. Y dentro de una empresa en la que yo trabajo, que es Aula 7 Media, tenemos una cantidad de diplomados
avalados por la Universidad de los Andes. Son cursos a distancia y vamos como por una séptima cohorte, creo que vamos por allí. Por allí seguro si publican o anotaron allí mi correo, cualquier cosa yo les puedo dar información por allí. Y la Universidad Central y toda una gran cantidad de universidades están preocupados en esto. Ahorita estamos muy enfocados en reflexiones, reflexiones, etcétera. El Ministerio de Educación le envió a las instituciones de educación universitaria un comunicado o algo en donde le preguntan cuál es el estado del arte de la formación de sus profesores oficial, porque a nosotros nos asombró porque nos estaba llamando gente, nos llamó gente de los institutos universitarios pidiendo formación para poder cumplir con eso. Ya llevamos dos, una estuvo en un colegio de básica, ahorita vienen dos institutos universitarios en donde se están formando sus profesores. Es decir, la IA forma parte de la política del Estado, no solo en Venezuela, sino ya en el mundo. Y algo traerá entonces. Bueno, yo diría que desde una perspectiva crítica, el riesgo es no revisar nuestro modelo educativo para transformar los diseños curriculares de forma tal que fortalezcamos en nuestros estudiantes las competencias requeridas para hacerle frente a las demandas que supone una nueva era que está asignada por lo digital. Y ese riesgo supone tiempo y espacio. El tiempo cada vez es más corto, porque la velocidad de la rata de cambios en la sociedad actual es impresionante. Y el otro tema de espacio supone que vivimos en un país al norte de América del Sur con las mayores reservas petroleras, que estamos siendo asediados por potencias extranjeras y tenemos a una sociedad en la condición en que está. Y la revolución bolivariana tiene que hacer los mayores esfuerzos por transformar el modelo educativo, de manera crítica, sí, pero transformarlo para que los currículos fortalezcan en nuestros estudiantes esas competencias que no tenemos nosotros, ¿verdad? Que estamos tratando de pasar de colono a otro estadio, porque esos chamos son nativos y conviven desde que abrieron los ojos con esta tecnología. Entonces el riesgo está en no fortalecer las competencias que ellos van a requerir para enfrentar una sociedad que no es la sociedad que nosotros estamos ya dejando atrás. Fíjense que consultarle a la IA es parte de un proceso mayor. Hay que enseñar el proceso mayor. Porque, por ejemplo, algo que está pasando, ahorita le hablan, y lo aprendí por el profesor en un evento, la ingeniería del prompt, que llaman ahora, ¿no? O sea, aprender a formular las preguntas, diríamos, es un Beethoven, ¿no? Es un betadine, no es un beta. ¿Ok? Porque si Heidegger, cuando escribió el tiempo, de las 400 páginas que tiene el libro, 100 son sobre formular la pregunta, porque una mala pregunta genera mal conocimiento. Entonces, ahorita hay, a veces los estudiantes bromean porque, como dice el profesor, te suelta cualquier cosa la inteligencia artificial porque se necesita de alguna forma, de alguna manera, una formación crítica para preguntarle a la inteligencia artificial. O sea, el que crea que ya con la inteligencia artificial estoy hecho, si no sabe formular preguntas, no va a haber conocimiento. Y lo otro que el profesor ha nombrado dos palabras que se utilizan mucho en artes plásticas, pero en educación y en investigación se usa también mucho, que es la curaduría. El profesor lo nombró así, la gente, ¿qué es la curaduría? Que después que los datos salen de la inteligencia artificial, que es lo otro que no están haciendo los muchachos, ya lo dijimos, hay una verificación, una curaduría para que esos datos sean precisos, pertinentes, adecuados a la pregunta que formulaste al principio. O sea, que consultar a la inteligencia artificial es una fase de un proceso que tiene 3 y que debe ser recursivo, porque después tú le vuelves a preguntar a la inteligencia artificial. Eso se está discutiendo mucho ahorita para que haya una precisión, o sea, para que, como dijo el profesor, el dato se convierta en conocimiento. Eso por ahí. El profesor se adelantó una respuesta, pero yo quiero recalcarla, ¿no? Los niños y las niñas y las redes sociales. El problema es que el mayor consumo de información audiovisual y textual que se está dando hoy en día es a través de redes sociales.
Por eso es que Tarantino en estos días estaba llorando de que ya la gente no va a ir a las salas de cine. Nosotros con la pandemia aprendimos que ya creíamos que la gente ya no iba a ir a un aula de clase porque Classroom, porque Moodle, porque aquí hay profesores que están trabajando con Moodle de hace 25 años, Sandra. O sea, el Moodle, Classroom, Canva, o sea, vamos a eso. O sea, nadie está diciendo que no vamos a eso. O doméstica, creana, todos esos cursos autogestionados que tú crees que te están hablando a ti y el curso ya tiene 15 años que lo grabaron, pero está diseñado de una forma que tú crees que la persona te está hablando a ti. Los boots, como dice el profesor, los estudios ahorita que hay de química del cerebro, neurología, para tratar de imitar los procesos de producción de conocimiento para que la gente crea que de verdad está hablando con alguien. Son cosas muy importantes ahorita. Sobre la experiencia de formación, el profesor ya habló de muchas y muy importante, pero para la periodista, la Universidad Internacional de las Comunicaciones tiene unos cursos que no solamente son de agitación política, sino también de análisis crítico o de uso crítico de las redes sociales, sobre todo ahorita, porque hubo una orden, ustedes saben, otra vez esta torre que yo le tengo mucho cariño. El Centro de Reflexión Crítica sobre el uso de las redes sociales es una misión que le pusieron a nuestro ministro Héctor Rodríguez y que todo el equipo que trabaja en este ministerio tiene que estar montado. Y Fundavid, yo le he dicho a Arwen y a Sandra eso, es parte fundamental para eso, una educación crítica en el uso de las tecnologías. O sea que Fundavid es una de esas experiencias, ¿no? Como digo, por eso que estamos viendo acá, que hay que tomar en cuenta. Sobre la pregunta del interior, que no queremos que crean que no le paramos o se le dio un perro en la boca. Yo le decía que antes yo trabajaba aquí, como les conté, cuando Fundavid, y ahorita lo estábamos hablando con el equipo, la cuestión de los equipos. Y ahorita pasa algo. Todos tienen el equipo encima. Yo que estaba diplomático les contaba, yo había experiencias educativas en otros países, México y Centroamérica, Mesoamérica, donde en la lista escolar para universitarios le pedían una tableta. Ya no la están pidiendo en México, sino que están pidiendo un teléfono inteligente, porque aquí es el soporte para la educación, para la investigación, para el consumo audiovisual, el consumo de información y ahora el uso de la inteligencia artificial. O sea que a veces tenemos que montarnos en decir en el salón, y antes uno decía con esto de la brecha, levante la mano los que tienen teléfono inteligente, porque saben, ahorita en 2019, cuando yo regresé de El Salvador, la gente andaba con la chicharrita, ¿no? Porque te iban a robar el teléfono inteligente. Ahorita todo el mundo anda en el metro escuchando música, viendo Netflix y esas cosas. O sea, que tenemos la tecnología encima. Lo que hay que ver cómo cambiamos nuestros modelos de enseñanza o de reflexión con la tecnología que ya está incorporado como el grano de arroz. El grano de arroz es este ahorita, hermano. Este es el grano de arroz. ¿Ok? Y eso es importante, ¿no? Y entonces a la gente de Fundavid de Guárico, que está hablando de los recursos, hay que pensar en un nuevo proceso de aprendizaje con los recursos que ya están incorporados en las personas en su vida cotidiana, por ejemplo, el televisor inteligente, ¿verdad? Sobre lo de la televisión, nosotros creo que los que estamos aquí arriba, menos él, somos una generación donde decían que íbamos a ser una generación boba, como lo dijo algún intelectual venezolano, porque nos distraían con la televisión cuando llegábamos al colegio, ¿no? Y estamos acá. Lo que hay que, y van a aplaudir, porque aplaudieron solamente al profesor, ¿vale? Miren, no hay que, como dijo el profesor, ¿ve? No hay que temer, o sea, aquí salimos que no hay que temer en las tecnologías. Lo que hay que saberlas usar y de manera crítica. Y en la perspectiva del lugar en el que estamos. Histórico, o sea, espacial y temporal. Estamos en el sur global y se está dando una guerra entre el norte global y el sur global. ¿Cuál es el papel de nosotros en ese momento? Entonces, no hay que ser apocalíptico, sino que hay que ser integrado, pero integrado desde el punto de vista crítico, ¿ok? Entonces, eso para mí es el mensaje que incluso me llevo yo en la conversación con los docentes aquí, con Sandra y con Arwen y con Fundavid, que tenemos que correr hacia las nuevas tecnologías, pero no abandonar los sustantivos que también hemos hablado acá, ¿no? El aspecto crítico, el aspecto de fondo, el aspecto de conocimiento real, porque ese es el que va a prevalecer. Lo demás son herramientas. Siempre serán herramientas. ¿Ok? Eso era mi... Bueno, muchísimas gracias por sus valiosos aportes y damos ya por concluido este conversatorio
Bueno, un aplauso para los ponentes, por favor. Para Fundaví, al presidente de la fundación que nos invitó, Arwin Quesada. Hasta ahí, sí, ya te vi. A Sandra y a todo el equipo técnico, a todos los que nos acompañaron. Y a ustedes, por supuesto, y buen provecho.